Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, hola, recibe la bienvenida al capítulo 34 de El Podcast de la Energía, un podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. El sector energético, y más concretamente el de las renovables, está siendo uno de los más dinámicos de los últimos años, desde muchos puntos de vista: el tecnológico, el regulatorio, mercados, el laboral, el social, etc. Todo ello espoleado por su participación protagonista en la necesaria y urgente transición energética para hacer frente al cambio climático. Además, no perdamos de vista que es un recurso básico para las personas y la economía y que se ve afectado también por acontecimientos geopolíticos como la actual guerra de Ucrania. En el programa de hoy vamos a tener una seguro que muy interesante conversación con dos grandes expertos del sector. Vamos a saludar hoy a Xavier Cugat y a Pedro Fresco. Bienvenidos. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando nos oigan cada uno, ¿no? Sí, Bien, exacto. pues nada, Xavier es un novato en esto de las renovables, lleva en el sector desde solamente 1999 y a pesar de que empezó en las renovables en ese año de la mano de la eólica, ya hace tiempo que se dedica a la fotovoltaica. Es Project Manager de plantas fotovoltaicas y ha trabajado en empresas como Tesla o La Luz. Y por su lado, Pedro Fresco es licenciado en Químicas por la Universidad de Valencia, trabaja en el sector energético también desde hace tiempo, desde el año 2009, y ha sido asesor de la vicepresidenta Teresa Rivera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y más recientemente ha sido director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Es además autor de dos libros que probablemente conozcáis sobre energía: El futuro de la energía en 100 preguntas y El nuevo orden verde. Aunque seguramente muchas de las personas que están escuchando el podcast ya os conozcan, pues además de por figura pública, por vuestra gran presencia en redes sociales, en medios, etcétera, voy a pedir que hagáis pues una breve reseña de vosotros mismos. Xavier, si quieres empezar, ¿cómo has llegado a este mundo de la energía y cuál ha sido tu trayectoria? Pues la verdad es que llegué un poco por casualidad. En el 99 vi una oferta de trabajo que me gustó mucho, que era de eólica en aquel momento, y dije, anda, esto parece que es el futuro, en el 99. Yo creo que hay muchos chicos hoy en día que ven alguna oferta de energía renovable y seguramente también se dicen lo mismo que yo en el 99. Parece que esto es el futuro. Bueno, ahora está más claro que en aquel momento, ¿no? Llegué por esto y, bueno, a partir del año 2004, por temas internos de la empresa donde estaba, pasé a fotovoltaica y pues no me he movido de aquí desde entonces. Y me gusta mucho, la verdad. Disfruto mucho con mi trabajo. Oye, pues eso es una suerte. Pedro, cuéntanos. Bueno, yo llegué un poco más tarde que Xavi porque soy un poco más joven, ¿verdad? Yo llegué en el año 2009 y también llegué un poco de rebote. Yo trabajaba en una consultoría de medio ambiente y +D y a principio de la crisis de 2009 me quedé en paro. Y bueno, pues una vez te quedas en paro, claro, al final los filtros son más pequeños y vi una oferta en el sector energético, en la comercialización de electricidad y gas natural y no me lo pensé. Directamente fui allí y desde ese momento pues estoy hace ya 14 años, 13, 14 años, ¿verdad? Y nada, bueno, he hecho muchas cosas, he estado en el sector privado muchos años y luego he estado en el sector público también bastante tiempo. Bueno, pues esas trayectorias os han dado una perspectiva que íbamos a intentar recorrer. Vamos a hacer unos pocos antecedentes en diferentes aspectos del sector energético y ver cuál es el punto actual y las perspectivas a corto plazo. No vamos a ser tampoco sacar la bola de Binar. Antes de empezar, os comentaba que por dónde preferís entrar, y es que el sector energético, para bien o para mal, es uno de los más regulados, tanto desde toda la fase de permisos y para la instalación, como después su explotación y
los mercados de la venta de energía, ¿no? Entonces, si queréis, y como además ha condicionado muchísimo la implantación de las renovables en España en la última década, pues si queréis podemos hacer ahí un repaso. Si queréis podemos partir, poner muy atrás, quizá desde 2007, ¿no? ¿Os parece? ¿Quién de los dos se anima a arrancar? Xavi, que lleva más tiempo, en 2007 estaba en el sector. Bueno, en 2007 estábamos en pleno boom. Yo creo que siempre lo digo esto, no me escondo, un error de cálculo de gobiernos anteriores sobre lo que podían representar las primas, que en fotovoltaica en aquel momento era muy grande, y todo se disparó. El gobierno de aquel entonces intentó poner un poco de freno. Hay que decir que las primas de las que se disfrutaban hasta 2007 era en base a una reglamentación que hizo el gobierno de Aznar cuando ya había convocado las elecciones. Entonces se intentó frenar un poco en cuanto a decir, a ver, si estamos pagando, ya no me acuerdo cuánto eran, pero eran 44, 45 céntimos el kilovatio hora, está alrededor de ese precio lo que se pagaba por fotovoltaica, no nos podemos permitir un montón de miles de megavatios. Entonces vamos a meter una parada a esto, ¿no? Nos encontramos con que de repente se paró todo, estuvimos unos meses sin marco regulatorio, luego apareció otro marco regulatorio donde había una serie de cupos y primas decrecientes en función de si se llenaba o no el cupo. Además, estos cupos en el caso de la fotovoltaica diferenciaban entre si era una planta en suelo o era una planta en tejado, incluso si era grande en tejado o pequeña en tejado, ¿no? A partir de ahí, esta es la evolución, una evolución hasta aquí, hasta cierto punto medio razonable. El problema viene a partir de final de legislatura de Zapatero y sobre todo principios de Rajoy, que bueno, pues empieza a haber una cierta retroactividad. Como el coste de las primas es estimado demasiado alto, lo que se decide es sobre las plantas ya existentes y con las que ya había un compromiso económico en un Real Decreto, pues modificar lo que decía el Real Decreto y los compromisos que ponía la legislación. Este es un poco, no quiero acaparar yo toda la historia. Igual, Pedro, tú puedes seguir a partir de aquí, ¿no? No, realmente yo quería aportar una cosa y luego continúas tú. Bueno, que es verdad que ha habido un sobrecoste de aquellas primas a las renovables de aquel momento que han generado, que todavía están pagando en factura y se van a seguir pagando mucho tiempo, pero no es un error exclusivo de España. Esto es una cosa que pasó en todos los países. En todos los países, no de forma tan destacada como en España, es verdad, en España fue mucho más, pero en todos los países se crearon sobrecostes porque en aquellos momentos, sobre todo en tema de fotovoltaica, el precio del panel comenzó a bajar muy rápido. Entonces, el marco regulatorio, el importe de la feed-in tariff, de la prima, quedaba muy obsoleta muy rápido. Por ejemplo, hacías un año, ¿no? A principio de año para los que entraban en enero tenía sentido, para los que entraban en noviembre era un chollo. Entonces, claro, pasaba este tipo de situaciones. Y a todos los países les pasó, creo que Suiza es una de las excepciones, no hagáis mucho caso. Hay un país que lo hizo un poco mejor, pero todos los países tuvieron ese problema. Claro, no todos los países instalaron 4.000 megavatios de fotovoltaica al nivel de prima de aquel momento. Otros son 10 veces la previsión que tenían para ese mecanismo, ¿no? Exacto, se pensaba que era 400. De hecho, había un compromiso europeo de que todos los países tenían que poner un poco de su parte al final para conseguir el efecto de maduración tecnológica que acabó sucediendo, pero en España se fue de madre y además se añadió el tema de la solar térmica, ¿no? Que tenía menos prima, en aquel momento era más barata, era menos costosa, pero también entraron 2.300 megavatios y sobre todo en esos últimos años, en 2011, 2012, 2013, ¿no? Pero yo casi que dejo a Xavi que continúe la historia.
Sí, No, a mí me no. gustaría apuntar algo sobre lo que habías comentado sobre la maduración tecnológica. Hubo una frase que oí en aquella época y no sé si la compartís, que es en esa línea que decía que es como si tuviésemos un hijo o una hija en la universidad, le hemos estado pagando el estudio, nos sale rentable, nos cuesta dinero, pero le quitamos de estudiar el último año. Estuvimos madurando un sector tecnológico, porque aquí en la eólica fue de los pocos sectores industriales en el que España podía presumir de ser puntera, luego en el desarrollo y la instalación, y una vez que ya tenemos el sistema económico a punto, entonces nos lo cargamos, le cortamos las alas. Entonces lo tuvimos al sector estudiando y en el último año lo quitamos. Claro, a ver, a toro pasado todos somos toreros, ¿no? O sea, esto es muy fácil decirlo desde el punto de vista 2023. Pero claro, ¿qué hubiese sido lo óptimo? Pues mirado con perspectiva, era haber instalado 400 megavatios entre 2006 y 2011 y luego haber instalado, pues no sé, 400 megavatios más cada uno de los años siguientes, porque cada uno de los años siguientes hubiésemos podido reducir la prima un 50%, probablemente. Visto con perspectiva, claro, se apelotonaron los 4.000 megavatios en momentos de primas muy altas y luego pasamos una travesía del desierto entre 2011 prácticamente hasta 2019, que empezaron a instalarse todas aquellas fotovoltaicas que venían de las subastas de 17 y 18. Pero claro, esto es muy fácil cuando sabes el futuro. En aquel momento no se sabía quién iba a imaginar que el panel solar iba a reducir su coste por vatio a la 10ª parte en menos de 10 años. Es que yo creo que era impensable. O sea, se suponía, se hacía para eso, para una maduración tecnológica, pero no se imaginaba tanto. Y hablamos mucho de la fotovoltaica, pero realmente hay que verlo con más perspectiva. La eólica, que también tenía primas, las primas de la eólica yo creo que han sido razonables y creo, de hecho, que el efecto sobre el precio del mercado diario, del pool, de la eólica, ha compensado de sobra los costes de las primas. Claro, la eólica no tiene una prima de 400 euros megavatio, tiene una prima de 100. Era diferente, pero no todas las primas fue un desastre. En el tema de la eólica, por ejemplo, yo creo que las primas fueron razonables. Y en la fotovoltaica pasó ese problema y sobre todo en la termosolar, ¿no? Vimos que la termosolar, las salas de concentración, éramos el país, creo que todavía somos el país líder del mundo en instalación, hasta 2012, 2013, después todo se paralizó, pero es que a diferencia de la fotovoltaica también se ha paralizado bastante lo que es la maduración tecnológica. No es una tecnología que sea claramente competitiva, excepto en algunos países con una radiación solar directa muy alta, ¿no? Y es una pena porque tenemos industria puntera. En fotovoltaica más o menos, pues oye, tenemos, a pesar de que no fabricamos todavía paneles en España y lo que se hizo se perdió, sí que tenemos muchas empresas de inversores, de trackers, tenemos muchísimos instaladores de gran nivel, pero a nivel de solar térmica es una pena. No es una pena que se perdiese todo aquello, pero bueno, son eventualidades de la historia que cuando haces política del futuro no lo sabes. Es que quería poner un ejemplo para el que nos escucha, vea en números la evolución, ¿no? Yo me acuerdo en 2006-2007 haber visto a clientes que compraban los módulos solares a 5 euros el vatio pico. 5 euros por cada vatio. Hoy en día estamos en 0,2. O sea, esto es la evolución que ha tenido este sector, ¿no? Por otro lado, sí que hay, lo has apuntado tú, Pedro, una cosa que sí que nos quedó de aquella época. En aquel momento llegamos a tener toda la cadena de valor, desde fabricación de silicio cristalino, fabricación de células, fabricación de placas, seguidores en aquella época de 2 ejes. Se ha perdido lo de los 2 ejes. Explicar a la gente los seguidores de 2 ejes. Los seguidores de 2 ejes son los que son como un girasol. Se mueven
en todas direcciones, ¿no? Aquello era muy caro y no se justifica con los precios actuales, pero actualmente se usa mucho seguidor de un eje, que es simplemente que las placas se orientan de este a oeste a lo largo del día, ¿no? Y conservamos cosas de aquello. Somos en el top 5 de fabricantes mundiales de seguidores. Tenemos 2 empresas españolas y en el top 5 de fabricantes de inversores, que es el equipo que conecta las placas solares a la red eléctrica, también tenemos 2 fabricantes de inversores. Espero no dejar que sean 2 y no 3 y no olvidarme alguno, ¿no? Es decir, pero la gente normalmente se fija, no, es que las placas vienen de China. Bueno, ya, pero es que una planta solar, las placas son una parte, hay mucho más. Es como, no sé, el nuclear, decir el reactor, ya, pero es que en una central nuclear hay muchas más cosas que el reactor, ¿no? Entonces, todo esto ha quedado de aquella época y hay instaladores de mucho renombre. Y en eólica, bueno, pues se ha ido perdiendo un poco más porque teníamos una empresa grande que era Gamesa, que la adquirió Siemens y bueno, se ha ido diluyendo un poquito este know-how, pero siguen habiendo grandes profesionales en España con un gran conocimiento, incluso a nivel científico. No hablo ya de la práctica diaria, sino de la ciencia que hay detrás de todo ello. Bueno, pues vamos a dar un poquito de salto. Ha dicho Pedro que ya en el 2019 empezaron a conectarse. Llegamos al 2020. Llegamos al 2020 y se hace ahí un parón en dar accesos de conexión y se nos emplaza, si no recuerdo mal, a abril, que después se pospuso al 1 de julio. Todo el mundo estaba deseoso que llegase ese 1 de julio porque iban a salir todas las subestaciones de España con muchísima potencia, iba a haber una transparencia, iba a haber unos mecanismos claros para conectarnos y llega ese 1 de julio del 2020 y no era oro todo lo que relucía. Salen muchos nudos, salen muchas subestaciones con capacidad disponible, pero salen muchas también a concurso. Había ciertos requisitos, entre ellos pues quizá el principal, que tener más de 100 megavatios disponibles, y se emplaza a esos posteriores concursos, de los que todavía no se sabe, de los que en ese momento no se sabe prácticamente nada. Al calor pues de algún malestar social y bueno, por decisiones del gobierno también se incluyen mecanismos de criterios socioeconómicos, ¿no? Para que los proyectos reviertan riqueza en las zonas y que también pues mitiguen los impactos que puedan tener, tanto económicos como ambientales, etcétera. Suena bien, pero no se materializa. Estamos a casi 2 años, a año y medio largo de aquel momento. Salió una lista de 17 nudos, después, si no me equivoco, otros 170 el verano del año pasado, y no llegan a salir. Y entonces ahora no sé si, aquí ya os doy paso, ¿cuál es vuestra visión de este atasco que se está generando en la otorgación de esas capacidades, de poder dar luz a nuevos proyectos? ¿A qué creéis que se debe? ¿A problemas internos del gobierno? ¿A que se han creado malestar en muchos puntos de la llamada España vaciada, que es donde recaen todos estos proyectos? ¿Hay atasco de tramitación y no quieren cargar más a las administraciones? ¿Una mezcla de todo ello? ¿Cómo lo veis? Yo, Pedro, tú eres el que has estado más en la administración. A mí me gustaría saber cómo lo ves tú. Vale, pero que conste que nada de lo que digas que tenga información No. privilegiada de la mente del ministerio. A ver, yo creo que es un poco de todo. Y yo creo que tenemos que ser realistas. O sea, la fotovoltaica se sigue conectando. De hecho, estamos ahora pasando los hitos que se marcaron en su momento de los distintos procesos, con lo cual esperamos una enorme construcción de plantas solares en los próximos meses, en función de los hitos. Vamos, este verano está el último de los hitos, digamos, de esta primera jornada. Entonces, no hay una necesidad imperiosa de sacar los nudos para poder cumplir los objetivos de fotovoltaica, ¿no? De eólica, igual luego hablamos un poco más de eólica. ¿De PNIEC te refieres? De PNIEC, claro. Además, el PNIEC se va a revisar al alza, pero bueno, es que incluso el autoconsumo va mucho mejor de lo que nosotros podíamos haber imaginado cuando se hizo la regulación del autoconsumo. Entonces, como eso no es necesario, como las administraciones están
saturadas, no pueden dar abasto con tantas autorizaciones, pues hay una fuerza ahí que yo creo que está ralentizando un poco la puesta en escena de estos nudos. Se ha puesto uno, que es el de Andorra-Teruel, que tuvo su concurso específico y salió un proyecto muy, muy potente por parte de Endesa, el proyecto ganador. Y yo creo que acabarán saliendo. Y creo que también, pues que está un poco la duda de qué va a salir a concurso, ¿no? Bajo qué criterios también, porque la orden de bases, el proyecto de orden de bases tiene que sumar 100, pero suma 70, ¿no? Faltan allí, falta algo que no se sabe muy bien, que seguramente será específico por concurso o luego se arreglará de alguna manera. Y creo que también tiene que ver otro de los hechos que has dicho. Hay un conflicto en el territorio que es evidente, que es creciente, que es normal, en cierta manera, en el sentido de que los conflictos por la instalación de renovables no son ni específicos de España ni son actuales. En la eólica, por ejemplo, se lleva 20 años de conflicto a nivel internacional y en todo el mundo. Y yo creo que el Ministerio quiere hacerlo bien. Pero claro, una cosa es lo que pone un papel y otra cosa es que lo que tú quieres que pase, pase. Es un tema sensible, es un tema que hay que intentar solucionar de la mejor manera posible y creo que el Ministerio quiere acertar. Entonces, al final hacemos un cóctel con todo esto y creo que es la causa. Y también, pues, hay elecciones de aquí un mes. Entonces, claro, depende cómo sea la sensibilidad de la zona, sacar un punto a concurso puede favorecer o puede encabronar, perdonad la palabra, Sí, a sí. la zona. Entonces, a lo mejor, pues bueno, pues a lo mejor tenemos noticias después de las elecciones autonómicas y municipales, pero esto es una suposición mía que no tiene ningún tipo de validez ni le he escuchado a nadie. Es lo que me parece a mí que entra dentro de la lógica de los acontecimientos, ¿no? Luego hay otro tema que, claro, todo esto de los concursos se crea en el 2020. En 2020 estábamos en una situación muy diferente a la actual. Por poner un ejemplo, en fotovoltaica no teníamos ni 10.000 megavatios instalados en la red. Ahora mismo hemos sobrepasado los 20.000, pero es que además el autoconsumo hemos añadido prácticamente 5.000 megavatios más en autoconsumo. Es decir, yo creo que la cifra está creciendo tanto, por un lado, por la fotovoltaica. Por otro lado, la eólica parece que se ha quedado un poco rezagada, porque estábamos en 2020 en 28.000 y algo y estamos ahora en 30.000 y poco. Entonces, yo creo que igual también hay una cierta tendencia del gobierno a querer revisar lo que tenían pensado, que no sabemos qué es, y a que dar prioridades a nivel técnico, porque, por ejemplo, empieza a surgir una necesidad, que es el almacenamiento. En el 2020 pensar en almacenamiento era, ¿qué me estás diciendo? Pero si no necesitamos almacenamiento y no lo vamos a necesitar en un montón de tiempo. En cambio, ahora hablar de almacenamiento, pues ya empieza a sonar a algo muy atractivo. Igual el gobierno inicialmente no tenía pensado un criterio en el cual el almacenamiento fuera súper importante y ahora pues está reevaluando si darle mucha más importancia, ¿no? Claro, incluso en estos cambios normativos que tenemos uno cada mes, cada 2 meses, el BOE lo tenemos ahí en la cabecera, pero incluso se crean las instalaciones de almacenamiento aisladas, ¿no? En otros puntos, no sé si se me viene a la cabeza en Estados Unidos, Australia, ¿no? Tienen módulos que son solamente de almacenamiento, sin estar ligados necesariamente a una planta de generación. Bueno, es que esto en el fondo ya lo tenemos. Son las centrales de bombeo, para decir, porque en realidad las centrales de bombeo, algunas sí, pero otras no están ligadas a la generación o no directamente. Claro, ahora normalmente estamos pensando las centrales de almacenamiento con baterías ligadas a producción, pero obviamente sale gente que dice, a ver, esto es muchísimo más rápido de instalar y tramitar y tiene menores implicaciones ambientales que centrales de bombeo, pues igual
vámonos a hacer almacenamiento con batería, ¿no? Y de hecho creo que en los últimos días ha salido algún proyecto que aún ya en inglés es standalone, en español aún no he visto, que no terminan de encontrar el nombre porque dicen instalaciones de baterías aisladas, pero aisladas parece como que sean para instalaciones que no están conectadas a la red. Parece que no hemos terminado de encontrarle un nombre en español a este tipo de instalaciones, ¿no? De todas formas, Xavi, por lo que decías de la importancia del almacenamiento, incluso de la hibridación, ¿no? La realidad es que los concursos, la propuesta de orden, contempla como 3 grandes bloques, ¿no?, para dar puntos a las instalaciones. Uno de ellos son los criterios técnicos, y el criterio técnico básico es usted con este punto tiene que generar toda la energía que pueda, ¿no? Más o menos es un poco el concepto. Entonces, esto luego se disgrega. ¿Y cómo se puede generar más energía? Pues si hibridas 2 energías diferentes que generan a horas distintas, si metes almacenamiento, o sea, este tipo de cosas están previstas. Luego hay otro bloque que son los impactos socioeconómicos y hay otro bloque que es el menor impacto ambiental. El problema que vemos aquí es un poco el de la manta, que si te tapas los pies te destapas la cabeza, y si te quieres tapar la cabeza te destapas los pies. Es que nos damos cuenta que todo es importante. Los criterios técnicos son muy importantes, pero es que los criterios sociales es lo que está generando realmente pues es la solución, por decirlo así, para un rechazo creciente. Pero es que los criterios ambientales también son importantes, porque los grupos ecologistas están presionando, muchas veces con razón, de que en determinados sitios, o que se prioricen determinados sitios de poco impacto. Entonces, este es el problema, y os hago este ejemplo porque yo me estuve estudiando aquella orden, aquel proyecto, para intentar hacer una propuesta en positivo que aumentase todo el factor socioeconómico, que para mí es fundamental, pero luego te ponías a pensar y decías, bueno, ¿y de dónde quito? ¿De dónde quito puntos? Y es que era muy difícil quitar puntos, porque todo era importante. Entonces, ese es el problema, es la triple visión, y al final hay que tomar una decisión, ¿no? Y no es fácil, obviamente no es fácil. Sí, sobre lo que decías de los criterios técnicos, o sea, aparte de que, entre comillas, forzaba a que cualquier promotor, si quería ganar el concurso, hibridara 2 tecnologías, bueno, principalmente, ¿no?, fotovoltaica y eólica, que son bastante complementarias en España, ¿no?, que a las horas que produce una máximos, la otra no. Almacenamiento, entonces ibas al máximo esos puntos técnicos. Otro criterio técnico era, y ahí ya me pierdo un poco, es la respuesta a la red, ¿no? Que soportase amortiguaciones, que mantuviera la frecuencia, etcétera. Entonces, sin entrar en detalle, porque insisto, yo también me voy a perder, es importante esto, y también lo cojo para seguir también la conversación por otro sitio. Se dice mucho lo de que las renovables, aparte que no, la fotovoltaica no funciona por la noche, ¿no? Pero sin entrar ahí, lo que sí que es cierto es que las renovables no responden igual que una máquina que está dando vueltas. Una central térmica o una hidrolaut, y cuando digo térmica quiero decir de gas, de diésel, nuclear, o una hidroeléctrica, es una máquina muy grande dando vueltas, un bobinado de cobre, y tiene una inercia. Esa inercia se opone a los cambios que le hace la red, tanto de subida como de bajada de consumo, para mantener la frecuencia y el nivel de tensión. Eso los inversores que nombraba antes Xavier, hoy por hoy no lo hacían, pero estamos en ello, ¿no? Yo en algún seminario de UNEF he podido escuchar que en España se estaba siendo demasiado conservador con la configuración de la red eléctrica. En otros países como Australia, que tienen redes eléctricas menos malladas, hay que decir que la red eléctrica española es muy, muy confiable. Tenemos una red tecnológicamente avanzada, no existen prácticamente apagones, integra bien todas las tecnologías, pero por mantener esos niveles de calidad se estaba siendo demasiado conservador en la integración de renovables. Y en otros países, ponía el ejemplo de Australia, tenían mayor penetración sin problemas en la red. ¿Cómo veis ese punto también? El decir que las renovables hoy por hoy ya pueden tener comportamientos muy próximos a los de esos sistemas que tienen inercia,
y que no hay problema en que tengamos una mayor penetración de renovables, y eso implica que habría más capacidad de inyectar en la red sin hacer más instalaciones, sin mejorar la red, solamente cambiando el cálculo para saber cuál es esa potencia disponible, ¿no? Porque las subestaciones a las que nos conectamos pues tienen diversos criterios, y uno de ellos es cómo responde diferente la fotovoltaica, una renovable, que una central térmica, por ejemplo. ¿Cómo veis este punto? ¿Creéis que Red Eléctrica está siendo conservadora en este punto y que la tecnología ya está a la orden para poder mejorar esa penetración de renovables, insisto, sin hacer más inversiones? Yo no me atrevería a decir que Red Eléctrica esté siendo más o menos conservadora en lo que es la gestión del día a día de la red, porque una red es algo súper complejo. Para poder hacer ese juicio tendríamos que tener un nivel de conocimiento, creo yo, de la red, para empezar, que no tenemos en este momento. Red Eléctrica sí lo conoce, pero sí que, no obstante, no puedo dejar de hacer una crítica en que creo que Red Eléctrica era una empresa puntera y creó muchas cosas en su día que fueron punteras, como el Centro de Control de Energías Renovables, unos procedimientos de operación avanzados en su momento, y no sé, me da la impresión en los últimos años como que se ha estancado, porque podríamos hacer más, y en esto sí que el Ministerio va muy de la mano de Red Eléctrica, y al final hay mucha cosa que se ejecuta en procedimientos de operación que son de Red Eléctrica, y ahora mismo pues tendríamos capacidad de generar inercia sintética con los inversores, tanto con los aerogeneradores como con las fotovoltaicas, al menos con las nuevas. Pero es que me preocupa, porque las nuevas de fotovoltaicas son muchos miles de megavatios cada año. Y esto significará que tarde o temprano lo van a hacer, pero se va a tener que hacer también en plantas existentes, cuando se podría estar haciendo ya. Esto muchas veces es software, muchas veces es hardware, algún pequeño hardware añadido, pero básicamente hay dos conceptos, para no aburrir al que nos escucha, que es la inercia sintética y la capacidad de grid forming, que nos permiten que las plantas renovables den una respuesta similar a cualquier instalación de generación eléctrica con una inercia real, es decir, con un generador dando vueltas conectado a la red, ¿no? Pero nos falta pues que se obligue, y no solo es obligar, no solo es decir hágase. Red Eléctrica tiene que hacer unos procedimientos de operación explicando cómo se tiene que hacer, cómo lo tienen que hacer los que construyen plantas. Esto nos permitiría ir ya hoy más allá en ciertas horas de días y momentos de lo que estamos yendo. Y esto sí que es un poco de crítica. Sí, de todas maneras, yo no quiero cuñadear en este tema, porque yo creo que es de largo el que menos domino el tema de la red eléctrica, pero creo que hay que darle un poquito de perspectiva al asunto, ¿no? Yo hace unos meses estaba leyendo un documento que sacó el gobierno de Estados Unidos año 96, año 97, y hacía referencia a los distintos estudios que se habían hecho en los años anteriores. O sea, había estudios de los 80, principios de los 90. Y se estaba hablando de cuánta fotovoltaica y cuánta eólica podía aceptar una red eléctrica, ¿no? Sin problemas. Entonces, ahí se veían cifras más o menos como el 10%. Habían estudios del año 81, 82 que decían, no, es que más de 10% tengamos cuidado. Hoy, la cifra más alta que he visto, ya se me habrá escapado seguramente la más alta, de penetración fotovoltaica y eólica solamente, que no son síncronas, supera el 69%, está prácticamente en el 70%. Esto era inimaginable, por supuesto, cuando estos señores de hace 40 años hacían los estudios, ¿no? Y ese 70% posiblemente no es más, porque tenemos una potencia nuclear
que prácticamente nunca bajamos y que nos está haciendo un poquito de tapón. De hecho, ese salto del 67-68 que se ve muchas veces, sacáis el 70, fue un día con una nuclear parada, ¿no? Entonces, tenemos una integración muy buena de renovables. Claro, como somos muy ambiciosos, estamos ya pensando en el 100%. Y Xavi está en esto. Pero creo que esta visión histórica es importante. Y a mí, como es un tema que yo no entiendo mucho, pues un día que me invitaron al centro de control de red eléctrica de España y me estuvieron enseñando pues las pantallas y cómo funcionaba. Yo fui especialmente provocador, ¿no? con el responsable que había allí. Y le dije, no me acuerdo cómo se llama, perdonad. Y le dije, oye, Pepe, me lo invento el nombre. Hay gente por ahí que dice que no se puede introducir en la red más de un 65% de energía intermitente. ¿Tú qué dirías a eso? Y el tío me miró con una cara muy enfadado y me dijo, eso es mentira. Y me dijo una frase que me gustó mucho. Y dice, no hay un porcentaje máximo de energías renovables que se puede integrar en el sistema. Lo que hay son estrategias para cada vez integrar más, ¿no? Y yo creo que esta es un poco la idea. Hay estrategias, claro que se puede ir a más porcentaje de energías renovables del que tenemos ahora. No será fácil. Todo esto aquí, pues los profesionales de la red eléctrica evidentemente sabrán cómo hacerlo. Yo no sé si son conservadores o no. Lo que sí que está claro, y me parece que es evidente, es que conforme sigamos instalando plantas solares y eólicas, que vamos a seguir instalando, vamos a necesitar poder acceder a porcentajes mayores. Y cuando lo necesitemos, es lo que ha hecho Xavi, se obligará a determinadas plantas a hacer ese tipo de adaptaciones para la red, y seguramente pues cuando haya que parar y hacer curtailments de las plantas, pues esas no las pararán las otras, no las más antiguas, las que no lo tengan. Pero bueno, esto es una cosa de futuro y creo que ya es un poco sacar la bola de cristal y hacer lo que tantas veces hemos criticado, ¿verdad, Xavi? De inventarnos el futuro cuando Sí. todavía no está. Bueno, pues estamos hablando de cómo integrar en la red eléctrica, ¿no? De cómo entran los electrones y cómo eso mantenemos una red con la calidad que la que tenemos hoy. Pero ¿cómo las integramos en el mercado? Haciendo rápidamente un resumen, porque esto lo explicamos ya en el capítulo 4 con Sacripante, no me acuerdo cómo era el nombre, con Simona Sacripante. En el capítulo 4 hablamos de cómo se fijan los precios de la energía ya sin tope del gas, ¿no? Eso todavía no había llegado, pero básicamente van entrando el día de antes, entran cada tecnología, cada productor, y entra un precio. Las renovables entran a precio cero porque, entre comillas, no les cuesta nada producir, no tienen, la materia prima es el sol o el aire o el agua. Y bueno, con la hidroeléctrica podemos hacer ahí un asterisco, ¿no?, de por qué fijan los precios más caros. Pero bueno, en situaciones críticas como fue Filomena. Pero bueno, básicamente van entrando tecnologías cada precio y van entrando consumos. Se fija un precio de casación, que es donde se cruzan las dos curvas, la de la oferta y la demanda, y se fija así el precio para cada hora del día siguiente. Luego hay mercados intradiarios, hay ajustes, etcétera. Pero básicamente es eso. ¿Qué pasa ahora que está entrando la tecnología fotovoltaica más masivamente? Lo estamos siguiendo los últimos fines de semana más especialmente. En Semana Santa sucedió con consumos más bajos, mucha fotovoltaica, mucho autoconsumo, y resulta que tenemos muchas horas o unas cuantas horas del día a cero. Aparece la famosa gráfica de Pato, ¿no?, en la que a mediodía se hunde hacia abajo el precio. ¿Y qué hacemos? Porque en teoría para consumidores es una buena noticia, pero para quien ha invertido en esa planta renovable que está vendiendo a precio cero o muy cercano a cero, pues la recuperación de la inversión se le complica. No sé si este es otro tema complejo también. ¿Cómo pensáis que puede ser? Hay propuestas de reformas del sistema de mercado encima de la mesa. Están ahí los PPAs, que son los acuerdos bilaterales, ¿no?, de productores con consumidores. ¿Cómo creéis que tiene que responder el mercado ante esta nueva situación? ¿Quién empieza, Xavi?
Empieza tú, que el anterior he empezado yo. Vale, muy bien. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no ponernos nerviosos. Sobre todo, porque si bien es verdad que hay muchas horas cero y parece que sea un gran problema, en este preciso momento donde el gas está a 40 o 50 euros megavatio, cuando no se satura el sistema de energía renovable, las remuneraciones por megavatio hora son muy generosas. Claro, perdona que un paréntesis, en lo que se explicaba de cómo funciona el mercado, al final se paga al precio del más caro. Aunque Sí. hayan entrado a cero, las renovables han entrado hoy a las 12 de la mañana, el precio que hayan entrado, el precio quien haya fijado el gas o quien sea, es quien marca el precio para todos. Entonces ahí están sobre retribuidos. Claro, entonces eso, al final estamos en un mercado ciclotímico, ¿no? Cuando hay un poquito de gas, todos a cobrar el gas y como el gas está muy caro, y eso que no está al precio de hace 6 meses u 8, ¿no? Pero sigue estando muy caro. Se cobra, pues no sé, 100 euros megavatio, 120, no sé cómo está mañana. Si lo miramos que mañana no hay viento, seguramente nos iremos a precios al mediodía de alrededor de 100 euros megavatio. Y cuando entra todo renovables, pues nos vamos a cero, ¿no? O sea, mientras esto esté así, pues no se va a arruinar nadie. Ahora, ¿cuándo llegaría el problema? El problema llegará conforme esto es una cosa creciente, es exponencialmente creciente. Cada vez habrá más horas así. También depende de la época. Ahora estamos en primavera, ahora coincide la eólica y la fotovoltaica en grandes generaciones, con lo cual esta situación tampoco se va a extender en verano ni en otoño. Pero también cuando se verá sufrir realmente es cuando caiga el precio del gas y las horas donde marque el gas no supongan esa sobreremuneración. Porque aquí, al final, si la mitad de horas son gratis, pero la otra mitad te pagan el doble, te sale la cuenta. No. Entonces, esto a lo lejos, bueno, a medio plazo, tanto Xavi como yo, como otras personas en España, y hasta hace poco éramos muy pocas personas, siempre hemos dicho que el sistema marginalista no podría sobrevivir en una situación donde la mayoría de fuentes fuesen inframarginales. El sistema marginalista ha funcionado bien cuando cuando había fuel, carbón, gas y te servía pues para meter al más barato primero. Pero eso ha desaparecido. Ahora solo nos queda una fuente fósil, que es el gas, y la tenemos prácticamente como reserva. Lo que queremos es que no entre en el mercado. Y esto siempre dijimos que iba a hundir el mercado. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que el mercado se rompió, pero se rompió por arriba. Se rompió por arriba cuando, a causa de la crisis energética y a causa de la situación con Rusia, el gas se puso en más de 100 euros megavatio, los ciclos combinados empezaron a ofertar a 250, 300 euros megavatio y yo creo que hay que ser sensatos. Bastante suerte hemos tenido de cómo ha sobrevivido el país a esos precios energéticos. Pero los precios energéticos era para arrasarlo todo. Era para arrasar la industria. Y afortunadamente, por varias razones y también por el tope al gas, hemos conseguido mantener la situación más o menos controlada, teniendo en cuenta también que tenemos industrias muy electrointensivas todavía cerradas porque no pueden asumir los costes energéticos de ahora. Entonces, a mí ahora mismo me da un poco de pudor hablar de la infrarremuneración de las renovables cuando venimos de los meses anteriores que venimos, sabiendo que eso es un problema, y sabiendo que eso realmente va a llegar un momento en que va a ser insostenible. Pero a mí me da un poco de pudor comentarlo en este momento cuando hemos visto pues que plantas solares y plantas eólicas que no tenían PPA, que iban puramente a mercado, han estado recibiendo en muchas horas 300 y 400 euros megavatio, ¿no? Entonces, por eso digo, ahora por hora calma. Y segundo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos evidentemente que reformar el mercado e ir a un mercado que esté apto y adecuado para el futuro que prevemos, que es un futuro donde la energía inframarginal va prácticamente a coparlo todo. Y ahí hay propuestas. El gobierno español ha hecho una propuesta a la Comisión Europea que no tiene algo que ver, pero tampoco tiene 100% que ver con la propia propuesta que ha sacado la Comisión Europea de intentar crear muchos mercados a plazo
para no crear problemática de este estilo. Pero claro, al final es como todo, ¿no? Pues sí, si hay PPAs no hay problema. Bueno, no hay problema relativamente, porque al final un cliente te va a coger un PPA o no, o te va a comprar un PPA o no a un precio en función de cuál sea el precio del mercado marginalista. Si el mercado marginalista está estructuralmente hundido, pues el precio del PPA también estructuralmente se irá para abajo, porque si no nadie te lo comprará. Entonces, estamos en las mismas. Yo creo, y es mi opinión personal, que tenemos que ir a un sistema donde las energías renovables tengan una remuneración o fija o mínima para seguir invirtiendo. Pero eso implicaría, a su vez, un mecanismo de mayor control. Porque, claro, si abres una barra libre de remuneraciones fijas y saturas una generación eléctrica, por ejemplo, en horas solares, donde se genere el doble de energía que necesitas, no la puedas consumir y se esté perdiendo, pues en menor grado podrías correr el riesgo de generar pues un poco un sobrecoste como el de las primas a las renovables. Pero yo creo que al final la situación es esa. Se habla mucho de mercados paralelos, de una parte marginalista que seguramente acabaría cerrando el mercado, pero de mercados de remuneraciones fijas o remuneraciones por bandas o remuneraciones con topes para que el mercado marginalista, para no caer en lo que es la fagocitación de la generación renovable. Yo estaba hablando y digo, quien no entienda mucho de esto debe estar pensando que hablo en chino, pero espero que... Bueno, es habitual aquí, ¿eh? Aquí ya que hay conversaciones densas. Yo sí quisiera añadir algo, un poco alguna cosa en la línea de lo que has dicho. O sea, por ejemplo, creo que era el domingo que teníamos 7 horas en las horas solares que eran a 0 euros. Pero ahora mismo, no sé si tiene mucho sentido en quien escucha el podcast decir la hora en que estamos grabando esto. No, supongo que no hay problema, ¿no? Sí, sí. Claro. Que son las 7 de la tarde. Hemos empezado con 8.000 megavatios de fotovoltaica. Estaba mirando ahí. 8.000 megavatios de fotovoltaica y un 30% de la generación. Y es que está cobrando 122,25 euros el megavatio. Claro. Y hoy no ha bajado pues la verdad, no ha bajado de 80 o 90 euros el megavatio. Claro, y los precios en las subastas que ha habido de energía han estado por 30 euros incluso debajo, ¿no? Sí. Permíteme, yo no tengo oídos en todos los sitios, ¿no? Pero creo no haber oído a nadie del sector ni solar ni eólico quejarse aún de esta situación. Yo no lo he oído. Yo lo que sí he oído es mucha gente a la que no le gustan las renovables, en plan de decir, ahora se parará de invertir y porque, claro, ya no se puede meter más en la red, ya hemos llegado a hacer. Esto sí que lo he oído de haters de las renovables. Pero yo en gente del sector no he oído a nadie quejarse de que el domingo hubieron 7 horas a 0. Por otro lado, en muchas plantas renovables lo que empieza a ser habitual es la firma de PPAs. Claro, obviamente si el mercado está bajo o alto tiene una influencia en el precio del PPA que firmas, ¿no? Pero de momento estamos en una situación en que el mercado sigue teniendo un tope máximo tan alto cuando sube y al final pillas horas a principio final del día la fotovoltaica que ya estás relativamente bien cubierto. Y tenemos que tener, claro, Xavi, también, es que estamos justo, la fotovoltaica y la eólica estacionalmente son complementarias y siempre lo decimos. Se genera más en invierno que en verano la eólica, la fotovoltaica al revés. Además, la eólica tiene unas dinámicas en determinados meses del año que es menos por el día y más por la noche. Entonces parece que cuadran perfectamente, pero no cuadran del todo perfectamente, porque hay una época del año, que es la primavera, donde hay mucha generación fotovoltaica y todavía bastante generación eólica. Y son estos momentos, y no hay climatización.
Con lo cual Potencial, también baja un exacto. poco la demanda. Nos falta la demanda del aire acondicionado. Claro. Entonces, como tenemos todo eso, es cuando se hunde los fines de semana los precios. Ahora parece que todo sea un escándalo. Los precios cero, las eólicas sin generar porque no cubren ni los 2 euros megavatio que quieren cubrir. Sí, pero bueno, entraremos en mayo, mayo avanzará, la eólica empezará a bajar, la dinámica de la eólica también empezará a generar menos durante el día y resulta que vamos a echar de menos las horas cero, porque todavía no estamos allí. Ahora, probablemente, con este grado de instalación de solar fotovoltaica, tanto en autoconsumo como en plantas en suelo, en un par de años ya no hablamos de primavera, ya a lo mejor nos ponemos en unas horas solares muy marcadas con precio bajo, que como no acompañe el precio del gas, y la idea de todo es que no acompañe porque será mejor para nuestra economía, comenzaremos a tener un problema. Por eso hay que pensar ahora en la reforma del mercado. De todas maneras, en cuanto a la reforma del mercado, sí que estoy bastante de acuerdo en que, obviamente, un sistema marginalista como el que tenemos no está diseñado para funcionar con un mercado lleno de fuentes de generación inframarginales, pero a veces me cuesta ver las opciones, porque sí que hay una cosa en el cual este mercado es muy bueno actualmente, que es en incentivar el almacenamiento. Pues claro, cuando tú tienes horas del día cero, donde puedes comprar a cero y luego puedes vender a 100 en el mismo día, pues obviamente el diferencial de precio entre el mínimo y el máximo es tan grande que el negocio está. Es un negocio que la gente, bueno, ya están pensando en el negocio, es que si no hay negocio no funcionan las cosas. Pero ¿cuál sería ahora mismo, imaginando una hipotética gran cantidad de almacenamiento ya instalada en la red eléctrica, qué es lo que generaría el almacenamiento? El almacenamiento aumentaría el consumo aparente en las horas que en teoría ahora son cero, con lo cual el precio aumentaría, pero como estaría invirtiendo a las horas donde en principio serían caras, el precio ahí bajaría. Con lo cual el almacenamiento tiene un efecto aplanador, que es lo que no quiere el almacenamiento. Aquí hay un juego de unas añaden y las otras reducen, ¿no? Pero fíjate una cosa, ¿sabes? Que me gusta mucho el ejemplo que has puesto porque aquí a veces se plantea el sistema marginalista como si fuese una ley que vino a las tablas de Moisés, ¿no? Aquí es esto la tal. No, los sistemas económicos o de fijación de precio tienen sentido en función de las realidades sociales y tecnológicas que los acompañan. Por ejemplo, tú estás pensando en baterías, pero tú imagínate que las baterías, no existen o son un poco más caras de lo que son ahora, ¿vale? Y nuestro único sistema de almacenamiento razonable fuese el bombeo, ¿de acuerdo? Dices, claro, esto estimula el bombeo, sí, muy bien, pero es que tardamos 10 años en hacer una central de bombeo entre que la autorizamos, la obra civil. Vas a mantener, o sea, puedes provocar un tapón de inversión durante 10 años hasta que los bombeos están en marcha. Entonces, ¿dónde no habría un problema con el sistema marginalista? Si nosotros supiésemos que a los costes de las baterías de hoy pudiésemos instalar, vamos a hablar claro, miles de megavatios de baterías todos los años. Entonces, allí, pues claro, pues habría un efecto corrector en relativamente poco tiempo. Pero si eso no es así, y no sé si es así, no creo. Creo que todavía no es así, no podemos, digamos, saturar el mercado, por ejemplo, de fotovoltaica, paralizar el mercado durante X años hasta que las baterías pues te rompen ese gap de en medio, porque estamos haciendo una transición energética a trompicones, ¿no? Y este es uno de los problemas es que esto es un debate muy típico, lo de no, es que el sistema marginalista sí que va a funcionar perfectamente porque ahora llegará el almacenamiento y nos dará la solución. Bueno, sí, nos dará la solución si somos capaces de instalar, pues si estamos instalando al año 8.000 megavatios de renovable, sí podemos instalar 8.000 megavatios de almacenamiento, pero yo creo que no estamos en esa situación. Y de hecho, para poder incentivar esa situación, muy probablemente harán falta mecanismos de capacidad y remuneraciones aseguradas, porque claro, volvemos al tema del gas.
Ahora lo ves muy claro. Hombre, si tengo una batería o tengo un bombeo, pues compro acero a mediodía y vendo a 135 por la noche. Sí. Y si te pones ahora a instalarla y cuando tienes la autorización y la instalas, resulta que el gas está a 20 euros megavatio y la diferencia ya no son 150 euros megavatio, sino que serán 40, se te va la inversión al suelo. Entonces, no es tan fácil. Las inversiones no son estáticas. Las inversiones requieren de cierta fiabilidad, ¿no? Y en un mercado dicotómico como en este mercado loco de que un año está hundido por el COVID, el año siguiente se pone a 300 y ahora las horas solares valen cero, es complicado. El tema del almacenamiento, allí tenemos que hacer algo y no es dejar al mercado proveer, porque si dejamos al mercado proveer, No, hace falta más. vamos a tener un problema. Sí, De por hecho, explicar un poco lo que has dicho de los mecanismos de capacidad, para quien no lo entienda, no lo conozca, es lo que hasta ahora han estado cobrando especialmente de ciclos combinados, ¿no? Es decir, te pago por estar ahí. Aunque no produzcas, eres estratégico y te pago, aunque sea por estar parado. Pues a lo mejor si es estratégica, es necesaria para el mercado y el sistema, el almacenamiento, ya sea por bombeo, ya sea por baterías u otros, quizá haya que explorar también esas vías, ¿no? Puede ser mecanismo por capacidad o puede ser cualquier otra cosa que haga que el inversor, ante un escenario de incertidumbre futura, porque al final el precio del mercado en las horas no colapsadas por energía intermitente no lo está marcando el gas, esa incertidumbre inherente y radical del gas, para un inversor conservador nunca se metería en estas cosas. Entonces, hay que dar algún tipo de incentivo y puede ser un mecanismo por capacidad o pueden ser otros. De hecho, ahora pues el incentivo que se está dando son las ciertas ayudas que vienen del Plan Next Generation, ¿no? Para hacer este tipo de cosas que también pueden servir. Pero la cuestión es que hay que hacer algo porque si no, el almacenamiento, tanto por cuestiones tecnológicas como por cuestiones de decalaje temporal, primero se satura y luego ya veremos lo que hacemos con el almacenamiento. Entonces, esa transición energética que además tenemos que hacer en 30 años no puede ir a trompicones, no puede ir a golpes, ¿no? No puedes meterle al acelerador y luego frenar el coche 10 minutos y luego tirar. Tenemos que intentar suavizar esto. Y esto requiere de mecanismos que obviamente lo que estoy contando aquí, me imagino que hay miles de mentes en Europa intentando trabajar en ello para buscar los mecanismos adecuados. de todas maneras, creo que este aparente éxito que estamos viendo actualmente con este gran crecimiento de las renovables es tan visible porque tenemos otra parte que no termina de despegar, que es la electrificación. O sea, porque fíjate que en todo el rato, como hemos estado hablando, parecía como que el mercado fuera una cosa estática, pero es que este mercado eléctrico se tiene que multiplicar por 3. Y de esto no hay nada hecho. Este año, el año 2022 se consumió menos que el 2021, que no fue un año especialmente bueno. Explícalo porque puede decir gente, es una buena noticia, ¿no? Consumamos menos. Es que consumiremos menos, multiplicando por 3 el consumo eléctrico. Se trata de convertir. La transición energética tiene 2 patas. Y todo lo que estamos hablando ahora, todo lo que hasta este punto hemos hablado, la primera pata es la descarbonización del sistema eléctrico. Estamos avanzando muy bien en la descarbonización del sistema eléctrico. Pero nos queda otra pata. El 77% de la energía que consume España es energía fósil en estos momentos. El 23% es electricidad, que también tiene una parte de fósil. Entonces, la transición energética va de que este 77% se descarbonice. ¿Y cuál es la mejor manera que conocemos de descarbonizar? Pues es electrificando. Y además electrificando, y esto lo explica muy bien Pedro en sus libros, que no lo dirá él, pero yo recomiendo que los lean. Descarbonizar significa ser eficiente y ahorrar. Por ejemplo, un coche que consume 5 litros los 100 kilómetros está consumiendo 50 kilovatios hora. Un coche eléctrico consume 18 kilovatios hora los 100 kilómetros. Y además, hoy ya parte de energía renovable. He puesto el ejemplo que está más en boca de todo el mundo, que es el coche eléctrico, ¿no? Pero hay otros ejemplos, las bombas de calor, electrificación de procesos industriales, incluso
todo este boom que hay del hidrógeno, que mucha gente que no entiende muy bien de qué va esto del hidrógeno se piensa que va del coche, lo vamos a hacer de hidrógeno. No, este boom del hidrógeno no es para el coche. Este boom del hidrógeno es para convertir en verde procesos industriales en los que no se podría hacer de otra manera si no fuera a través de un hidrógeno generado mediante energías renovables. Todo esto aún no está arrancando, al menos en España. Lo que estamos viendo es que se mantienen los porcentajes de consumo fósil y eléctrico y que en el coche eléctrico, que es lo más relativamente más fácil, vamos muy a remolque y tampoco existe la excusa socioeconómica del país porque en Portugal se venden el triple de coches eléctricos, más del triple de coches eléctricos que en España. No estoy intentando comparar España con Alemania, ¿no? Entonces, esta es la pata que nos falla y me preocupa un poco porque no termino de ver cómo vamos a hacer arrancar esto. Quizás, Pedro, me puedes decir alguna cosa. Tú que siempre eras tan optimista, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a ver, realmente lo del vehículo eléctrico en España no es para ser optimista. Esa es la realidad. Como España, claro, esta conversación, fíjate, si estuviésemos instalando, si se estuviesen vendiendo 1 millón de vehículos eléctricos al año y 1 millón de bombas de calor y estuviéramos metiendo 1000 y pico megavatios al año de electrolizadores, no estaríamos hablando de nada de esto. De hecho, lo que estaríamos seguramente defendiendo hasta que no cerrasen las centrales nucleares, ¿no? Que las mantuviesen abiertas para aguantar un poco, pero es que no está pasando, ¿no? Y tiene que pasar. Volvemos otra vez al tema que hemos hablado de las baterías. Es como la tecnología y la sociedad a veces no todo cuadra temporalmente en el momento adecuado. No tenemos la demanda, la venta de coches eléctricos que deberíamos tener para poder absorber este proceso de electrificación. Pero tampoco podemos dejar de instalar las renovables porque es que esas renovables van a ser lo que van a alimentar todo lo demás. Entonces, aquí no hay cuestión de parar, porque si paras y se te para la maquinaria, te vas al suelo. La maquinaria tiene que seguir. Lo que tenemos que ver es cómo metemos esta cuña electrificadora y también posiblemente en procesos industriales para poder hacerlo. Yo creo también que aquí hay otro tema y tiene mucho que ver con cómo se planifica la transición energética. Hablamos de las bombas de calor, ¿vale? España es un país perfecto para tener bombas de calor. En prácticamente todos los climas podemos tenerla, pero bueno, en la zona mediterránea, que es la zona de costa, digamos, la más poblada de España, fuera de Madrid, una bomba de calor funciona perfectamente con rendimientos altísimos. En otros sitios... Cada día mejorando, que es una tecnología, es una industria también en constante evolución y mejora. Sí, no, a ver, que funcione igual a 10 grados bajo cero, lo que pasa es que es menos eficiente. Simplemente es eso. Pero, por ejemplo, yo cosas que no entiendo. ¿Cómo es posible que todavía no vaya con bomba de calor y electrificados todas las nuevas viviendas? Yo no lo entiendo. No, en Alemania acaban de aprobar algo, pero tenemos un clima perfecto para eso. Se puso difícil en el Código Técnico de 2019 el no hacerlo, pero ahí está abierta la puerta, sí. Claro, pero ¿qué pasa también? Luego hay que ver cuál es la situación que tenemos. Pues tenemos una distorsión absoluta respecto a los precios. Nosotros queremos electrificar, pero es que resulta que sube el precio del gas y nuestro sistema de fijación de precios marginalista nos pone la electricidad a precio de ciclo combinado. Y no solo de ciclo combinado, sino que como es un gran emisor, paga derechos de CO2, con lo cual te imputa también los costes de CO2 al precio de toda la electricidad que no está emitiendo ni remotamente de media ese CO2 que le tienes imputado por el sistema marginalista. Y eso lo ve la gente. ¿Y luego qué ve la gente? Que la caldera de gas resulta que tiene una TUR hipersubvencionada porque había que subvencionarla, porque no podías dejar a la gente que se muriese de frío en invierno, pero resulta que tienes el kilovatio hora de gas a 6 céntimos en la TUR porque esté hipersubvencionado y resulta que has tenido la electricidad a 30 céntimos. Y a lo mejor la caldera, sí, claro. A lo mejor la caldera de gas te la has comprado subvencionada.
Podría ser, pero Uy. ya esa diferencia de precios, ¿cómo le dices a la gente que electrifique sus consumos térmicos en casa cuando tiene la TUR hipersubvencionada y tienes la electricidad disparada de precio por el sistema marginalista? No puede ser. Y tampoco es cuestión de meter el gas a 40 céntimos porque la gente no podría calentarse. O sea, hay cosas que socialmente tampoco son posibles. Entonces, para promover la electrificación, también es importante, volvemos al sistema de fijación de precios, ¿no? La electricidad tiene que ser barata. Porque si no es barata, y no es barata sostenida en el tiempo, la gente no percibe que la electricidad va a ser más barata que sus alternativas fósiles, no se va a electrificar a la velocidad que necesitamos, ¿no? Aquí todo enlaza la política, la economía, la tecnología, ¿verdad? Es que para mí ese es el caballo de batalla, la electrificación en estos momentos. O sea, creo que la acción del gobierno debe no ir tan centrada en generar más, que esto ya va solo. Solo se trata de hacer leyes adecuadas y todo esto. Y quizás donde hay que invertir más los fondos de las subvenciones, que se han aplicado, se ha dado mucha subvención para generación en autoconsumos, quizás lo que tendría que haberse hecho es dar más subvención a consumo, a bombas de calor, a hacer un sistema que todo el mundo se queja que funcione en cuanto a los coches eléctricos, la subvención, que se reciben al cabo de un año. Bueno, puedo contar mi caso que la recibí 1 año y medio después, literal. Entonces, creo que ahora mismo lo que tendríamos que estar haciendo es quizás no dejar abandonado lo otro, pero sí hacer más hincapié en la parte de electrificación. Y quería decir una cosa que siempre que cuando hablo de bombas de calor y de aerotermia me lo dicen, no, es que el aire no es cómodo. Y yo digo, bueno, es cuestión de opiniones, pero escucha, que hay aerotermia por radiadores, ¿eh? También. Con el tuyo, con el que tienes ya, con el que tienes. Quiero que la gente que me escucha lo sepa, que hay aerotermia que va calentando radiadores. No sé si con el mismo que tenemos, porque tiene que ser un radiador de baja temperatura, pero se puede hacer con radiadores. De todas formas, Xavi, ahí es que yo creo que hay un problema, que es que en España tenemos mala experiencia con el aire caliente porque los sistemas de aire se han pensado para aire acondicionado, no se han pensado para climatizar en calor. Entonces los retornos están arriba, todo está arriba, te genera unas estratificaciones de aire que eso lo arreglas con un retorno abajo, tan sencillo como un retorno abajo. Entonces yo creo que la gente muchas veces tiene esas malas experiencias con el aire porque no se ha instalado pensando en el frío. Aquí nadie usaba estas máquinas un aire acondicionado. Claro, eso eran aires acondicionados, claro. Lleva bomba de calor por si algún día falla la caldera de gas. Exacto. Esa era la idea. Y hasta aquí cortamos un poco de golpe el episodio 34, el podcast de la energía. Como veis, el tema da para muchísimo, así que se nos ha alargado un poco bastante la conversación y nos va a dar para 2 programas. Lo dejamos aquí y en el próximo te espero porque es tan interesante o más de lo que llevamos. Vamos a entrar en temas como la parte social y ambiental de los proyectos renovables, las implicaciones que tienen, y también de un gran protagonista de este tiempo, que es el autoconsumo, especialmente el fotovoltaico. Así que lo dicho, hasta aquí este episodio 34 del podcast de la energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas y especialmente en esta ocasión que nos sigas para completar la conversación dentro de 2 semanas. O si lo estás escuchando con posterioridad, pues dale al siguiente capítulo. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae, y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.